Ahora. Anem a Madrid per les que no estan en el seu record i per a les que estan donar-li la força que necessiten. Anem a Madrid. Vamos a Madrid porque hay que estar, vamos a Madrid porque se lo merecen y vamos a Madrid porque es un problema de todos y de todas, por eso hay que estar y hoy estamos. Que si queremos en un mundo más justo y más igualitario, igual entre hombres y mujeres, sin machismo, sin patriarcado y sin mierdas, perdón con la palabra. He dicho que os desahoguéis, vale. La portavoz, todo queda la portavoz. Vale. A que s'acabi ja tot això, no hi ha cap violència. Que no se nos ha ocurrido. Venga, venga, ¿por qué vas a Madrid? Algo. ¿Ya? Yo voy a Madrid por tres puntos importantes. Uno, por rebelión, porque es el momento en que las mujeres tenemos que alzar la voz para exigir nuestros derechos. Voy a Madrid a solidarizarme con las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y yo soy su voz. Y voy a Madrid precisamente a decirle al gobierno que tiene que parar toda una cantidad de recortes hacia todas las problemáticas que estamos viviendo las mujeres en España. Estamos en Madrid. Voy a Madrid, primero, como mujer, segundo, como víctima de violencia de género y tercero, como ciudadana de pleno derecho. Y como ciudadana de pleno derecho voy a ir a Madrid a decirle a los gobiernos locales, autonómicos y estatales que tienen el deber de proteger y garantizar nuestras vidas para que estén libres de violencias y para que esta sociedad, no quiero vivir en una sociedad insana que no se despierta ante ese derramamiento de sangre. Por eso voy a Madrid. Ya está bien que la violencia de género, que las mujeres las están matando sin que esto no tenga repercusión y que la violencia de género sea considerada cuestión de Estado, porque no hay derecho a que se les quite las vidas a las mujeres así impunemente y no se tenga más recursos para parar esta lacra. Estoy emocionadísima porque anoche en el Facebook estuve viendo todos los edificios de muchos sitios de España en color lila y estoy emocionadísima y espero que todo vaya muy bien y sirva para algo esta lucha que llevamos. Escuchan también mi voz y voy a Madrid por todas las mujeres que han sido asesinadas, voy a Madrid por todas las mujeres que quieren luchar conmigo y contra todos estos asesinados y futuros asesinados, que espero que paren pronto. Bueno, pues vamos a Madrid para que quede claro que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y la gente tiene que darse cuenta de que son unos problemas que se pueden solucionar si eres capaz de dar la cara. Para eso vamos todas, para que sepan que somos muchas caras las que podemos salir. Queremos acorralar a aquellos que piensan que son dueños de las mujeres y de nuestras vidas. Se tienen que ver acorralados y no atreverse a seguir con eso. Venga, tú primero. Res que consideren que avui fem tipus de dia 60N, avui és un dia històric en la història d'Espanya i per prendre part d'ell, per recordar a totes les dones maltractades i per acabar la violència. Y bueno, vamos a Madrid porque estamos hartas de vivir en un sistema que nos oprime, que no nos deja vivir en libertad ni en dignidad y porque tantas mujeres asesinadas como todas las mujeres nos merecemos que el Estado ya reconozca la violencia de género como una cuestión de Estado. Jo vaig a Madrid per les dones silenciades, per aquelles que han assassinat. Vaig contra la marxa. Bueno, pues yo voy a Madrid porque hace ya muchísimo tiempo que las mujeres decidimos que tenemos que ser ciudadanas con plenos derechos. Desde la Coordinadora de Valencia pensamos que habían muchas mareas que salían y que ninguna de ellas llevaban su demanda el final de una vida de maltrato y de violencia. Por las que no pueden hablar, por las heroínas, salimos a gritar que no queremos más violencia.